Bienvenidos una vez más a La Voz Boricua, el programa de afirmación nacional boricua que fomente el análisis de temas de carácter político, económico, social y cultural distinto a lo que nos tienen acostumbrados en este país. La Voz Boricua es un programa auspiciado por el Estado Nacional Soberano de Borinquen y les habla su moderador José Luis Fernández Pagán. Hoy vamos a hablar sobre las distintas alternativas propuestas recientemente y sometidas al Congreso de los Estados Unidos y la que está preparando la Asamblea Permanente por la Descolonización y la Soberanía Nacional Boricua para discutirla con nuestro país con el propósito de resolver el estatus político de Puerto Rico. Estas propuestas vamos a hablar hoy en el temario sobre la propuesta de Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez con el proyecto 8113 sometido al Congreso de Estados Unidos y apoyado por el Frente Puertorriqueñista. Y también vamos a hablar sobre la propuesta de la Asamblea Permanente por la Descolonización y Soberanía Nacional Boricua. Para abundar con la discusión de este tema, contamos con la participación del doctor Ramón Lena, catedrático retirado de la Universidad de Puerto Rico, también con el doctor Francisco Jordán, líder cooperativista y catedrático retirado de la Universidad de Puerto Rico. Como de costumbre, contamos con Freddy Vadillo, nuestro director técnico. Le damos la bienvenida a nuestros panelistas y como de costumbre, vamos directo al temario de hoy, ya que es nuestra responsabilidad orientar a nuestro público sobre los temas y los objetivos que persiguen estas propuestas y las diferencias que hay entre las mismas. Francisco, háblanos sobre este grupo compuesto por el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá, el excongresista Luis Gutiérrez, los licenciados Noel Colón Martínez y Luis Toro Goico, llamado este grupo el Frente Puertorriqueñista. ¿Cuáles son sus principios? Sí, mira, es un frente muy especial y el nombre yo creo que no es apropiado. Yo le llamaría más el Frente Neocolonialista, porque realmente lo que están haciendo es pidiéndole al lobo que libere las ovejas. Están pidiendo a Estados Unidos que se haga cargo de un proceso. Entonces, hay unas expresiones que demuestran una resignación colonial. Este es un grupo que sus principios están basados en que están colonizados y no se pueden liberar de esa atadura. A mí me extraña mucho de algunas de las personas que se mencionan ahí porque tienen una trayectoria pro independencia y libertad muy clara y que se hayan unido a personas que tienen el atrevimiento de decir algo como esto. Nos abre por primera vez una puerta. Eso lo dijo uno de ellos, Acevedo Vilá, que ha estado en el poder colonial por tanto tiempo y entonces se atreve a decir que este proyecto nos abre por primera vez una puerta. Entonces, ¿qué teníamos antes? Que las ovejas estaban encerradas, encarceladas, y no se le abría la puerta, ¿verdad? O sea, está aceptando que somos una colonia, pero entonces hablan del problema colonial. Uno de los principios es terminar con el problema colonial. Aquí no hay un problema colonial. Eso es una manera de disfrazar lo que hay aquí. Aquí lo que hay es una explotación colonial producto de una invasión y de un atropello al pueblo. Para los que aceptan la colonia, este grupo pues puede ser una manera de trabajar este asunto. Para los que no la aceptamos, obviamente no es aceptable. Así que esos principios no pueden ser razonables porque adolecen de una falla grave y es que colocan en el Congreso la solución.
Ramón, te pregunto, con relación a este grupo que es el Frente Puertorriqueñista, del cual estamos hablando en estos momentos, ¿cuáles son los postulados? ¿Cuál es el principio? ¿Tú nos puedes abundar sobre esos principios que tiene el grupo? Y también tienes algo más que añadir sobre lo que señaló Francisco. Sí, cómo no. Saludos nuevamente y coincido casi totalmente con Francisco, por no decir totalmente, en que este frente puertorriqueñista es realmente un frente colonialista o al menos neocolonial. Lo primero es que en los principios que ellos establecen, el primero dice reclamar que Estados Unidos le reconozca al pueblo de Puerto Rico un verdadero proceso de autodeterminación. Bueno, eso en primera instancia está mal expresado porque el principio de autodeterminación se aplica solamente a países libres, independientes y soberanos. Para las colonias no se llama autodeterminación, sino libre determinación. De modo que ellos están encubriendo con ese concepto nuestra realidad colonial, porque nosotros no podemos llevar a cabo un proceso de autodeterminación porque estamos sometidos a un sistema colonial ilegal por parte de los Estados Unidos. Entonces, lo que tiene que haber aquí primero es un proceso de libre determinación. Y para que nosotros podamos ejercer nuestro derecho inalienable, reconocido por la Organización de Naciones Unidas, los Estados Unidos primero tienen que irse de aquí y tienen que dejarnos a nosotros libres. Y nosotros no necesitamos el reconocimiento de los Estados Unidos para nada. Eso no es necesario en un proceso de libre determinación. ¿Cómo le vamos a pedir a los Estados Unidos que nos permita, que nos reconozca nuestro derecho a la libre determinación si eso es un derecho reconocido mundialmente por toda la comunidad internacional? Vemos. Entonces, así como ese, otros de los principios es que ellos están planteando que la opción descolonizadora que se escoja finalmente a través del proyecto de Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez, que vamos a hablar ahorita sobre eso, a través de ese proyecto tiene que ser una opción que esté fuera de la cláusula territorial. De nuevo, esa es otra concepción colonialista, porque es que nosotros como pueblo no estamos dentro de la cláusula territorial de nadie. Eso es una falacia que los Estados Unidos nos han endilgado, le han impuesto a nuestro pueblo y que nuestro pueblo se ha creído. ¿Por qué? Porque como ellos tienen aquí el poder omnímodo, el poder militar, el poder de someter a las personas que nos expresamos en contra de ese dominio colonial, entonces la mayor parte de la gente aceptan que nosotros vivimos bajo esa cláusula territorial. Eso es un eufemismo. Eso es como decirle a una persona que sus amigos, sus amigas, ¿verdad? Su familia, desde pequeño le dicen, tú eres feo, tú eres feo, tú eres feo, y según va creciendo, cuando llega grande se cree que es feo. Y a lo mejor no lo es, pero si le dicen que es feo, él se cree que es feo. Y ese es el problema que nosotros tenemos. Nos han hecho creer que somos un país feo. Es decir, que estamos sujetos a la voluntad de los Estados Unidos. Y eso es totalmente falso. Eso es correcto, porque también es parte de lo que han hecho de borrar la historia nuestra. Y al borrar nuestra historia, nos están quitando esa identidad nacional que nosotros tenemos. Pero tú señalaste, Ramón, sobre el proyecto de Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio, y poca gente conoce sobre en qué consiste este proyecto. Háblanos un poco más sobre ese
o en más detalle sobre ese proyecto? Bueno, este proyecto es el proyecto de la Cámara 8113 que Nidia Velázquez sometió en julio o agosto del año pasado a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Y ese proyecto no llegó ni a primera base porque no obtuvo los endosos necesarios para poder subir al piso de la Cámara, lo que llaman en Castilla la Vieja el floor. Ahora, Nidia Velázquez consiguió el endoso de Alexandria Ocasio-Cortez, que me extraña sobremanera que haya apoyado ese proyecto, y de Bernie Sanders, de quien no me extraña que lo haya apoyado, y de otros representantes y senadores como Robert Menéndez de Nueva Jersey. Y ellos han presentado este proyecto que en realidad es un proyecto neocolonial. Es un proyecto que en principio plantea en lo que se llaman los findings, es decir, los hallazgos históricos que ella plantea en el proyecto, que no es otra cosa que una tergiversación de nuestra historia. Y deja fuera en ese proyecto, que yo espero que lo podamos discutir más a profundidad en otro programa, deja fuera de ese proyecto cosas que son esenciales, que deben estar en cualquier proyecto de ley ante el Congreso de los Estados Unidos. Ellos los dejan fuera. Como por ejemplo que el Tratado de París fue impuesto de manera ilegal sobre nuestro pueblo. Como por ejemplo que el Tratado de París es nulo desde el inicio porque los Estados Unidos le impusieron ese tratado a España bajo amenaza de invadir otros territorios españoles y quitárselos a los Estados Unidos, a España, perdón, si no aceptaban la propuesta de los Estados Unidos. Y así como eso, hay otros asuntos más que invalidan ese tratado. Ella no toca nada de eso. Ella simplemente lo que hace es copiar lo que ha sido la historia de los Estados Unidos sobre nosotros, es decir, la versión, como dicen por ahí, la narrativa de los Estados Unidos sobre nosotros, y ponerla en ese proyecto. Y finalmente plantea que hay que convocar una asamblea constituyente de estatus donde estén todas las alternativas descolonizadoras, incluyendo la estadidad. Y eso es un absurdo, porque la estadidad no es una alternativa descolonizadora. La estadidad es la culminación del coloniaje, es la destrucción de nuestra identidad nacional, de nuestro idioma, de nuestra cultura, de nuestros símbolos nacionales. Eso es lo que es la estadidad. Y ella plantea eso en ese proyecto y por lo tanto, desde mi punto de vista, nosotros debemos rechazar ese proyecto. Así es que, ¿verdad? Hay que entender que el Frente Puertorriqueñista apoya ese proyecto porque está impulsado en parte por el sector supuestamente soberanista del Partido Popular, que lo que está buscando es establecer una neocolonia con los Estados Unidos. Ese proyecto yo también estuve leyéndolo y precisamente eso es lo que está planteándose, porque hay grupos que apoyan ese proyecto porque entienden que si se va a tomar una decisión en Puerto Rico sobre un cambio de relaciones con los Estados Unidos, deberá de participar todo el mundo y todas las posiciones y movimientos políticos, tanto estadistas como estadolibristas, los independentistas, y todo el mundo. ¿Qué tú opinas sobre eso, Francisco? ¿Tienes algo más que añadir con relación a este proyecto de lo que señaló Ramón? Sí, por supuesto. Mira, si uno lee el proyecto con detenimiento, se da cuenta de que hay unas contradicciones en el proyecto y que no se pueden zafar de la realidad de que es un proyecto neocolonial. La sección 2 de ese proyecto, en su artículo 7, contradice la ley en sí. Dice esa sección, y lo traduzco libremente: los Estados Unidos tienen la obligación legal de cumplir con el artículo 1 del acuerdo o del tratado sobre derechos civiles y políticos, tratado internacional, que establece que todos los pueblos tienen el derecho a la autodeterminación. Ya Ramón corrigió eso.
Y por virtud de ese derecho, los pueblos, Puerto Rico, libremente determinar cada pueblo su estatus político y libremente perseguir su desarrollo económico, social y cultural. Eso lo dice el proyecto. Entonces, si eso es así, si nosotros tenemos, nuestro pueblo tiene ese derecho y Estados Unidos tiene esa obligación, ¿por qué tenemos que pedirle permiso para hacerlo mediante una ley que apruebe el Congreso? Y mucho más. Se establece, como dijo Ramón, una convención constituyente o constitucional de estatus. Y esta va a estar vigente por virtud del Congreso. Lo dice así la ley. O sea, esa convención es que nos dan permiso para hacerla. Miren, reúnanse allí y pónganse a trabajar un ratito, pónganse a hablar. Pero ¿qué pasa? Se establece que esa comisión se va a establecer también, aparte de la comisión de los puertorriqueños que participen en eso, una comisión del Congreso que va a proveer consejo y consultoría a los delegados de esa convención constitucional de estatus. Es decir, el lobo no va a dejar solo las ovejas, ¿verdad? Las va a estar vigilando, les va a estar dando consejo y consultoría. Y peor aún, si ese proceso no culmina, no termina en los 4 años de este Congreso, como las cosas de un Congreso no obligan a otro, pues entonces se empieza otra vez. Entonces se tiene, se tiene que comenzar de nuevo con lo mismo o con cosas diferentes. O sea, nos están cogiendo de bobo. Están diciendo ahí, jueguen 4 años en una convención que nosotros ponemos las reglas y allá veremos. Esto es sin duda, una hipocresía grande de los neocolonialistas. Y el proyecto, según se lee y se ve claro, no está buscando el que nosotros resolvamos nuestro estatus y relaciones con los Estados Unidos. Y prácticamente lo que está haciendo es financiando otro ejercicio, el Congreso financiando otro ejercicio más en Puerto Rico para que nosotros nos distraigamos con esta idea de que vamos a liberarnos y vamos a lograr la soberanía y la libertad o que el pueblo decida en esta Asamblea de Estatus. Ante esta situación, Ramón, yo te pregunto, porque hoy vamos a hablar sobre la Asamblea de Pueblo Permanente por la descolonización y la soberanía de Borinquen. Háblanos sobre este proyecto y cuál es el objetivo y si representa alguna diferencia a estas propuestas que ya hemos discutido, la de Alexandria Ocasio y Nidia Velázquez y la de el Frente Puertorriqueñista. Bueno, antes que nada, yo quiero hacer un comentario antes de proceder a contestar tu pregunta sobre el proyecto de Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez, porque el representante Raúl Grijalva, que es representante por un distrito de Arizona, dijo ayer en un comunicado de prensa que él va a convocar unas vistas públicas para este próximo 14 de abril a partir de la 1 de la tarde sobre ese proyecto de Alexandria Ocasio y sobre el proyecto de Jennifer González y Darren Soto, que es para un proyecto de admisión a los Estados Unidos como Estado. Entonces él dice que él espera que de esos 2 proyectos salga uno bueno. Entonces yo me pregunto cómo es posible que pueda salir algo bueno de 2 disparates. Porque eso es lo que son los 2 proyectos. El acta de admisión del Partido Nuevo Progresista impulsado por Jennifer González, eso es un disparate.
porque ellos se basan en que el referendo de noviembre 3 pasado le da a ellos la victoria, con un 52% apenas, le da la victoria para impulsar la estadidad en los Estados Unidos. Y eso es una cosa absurda. Entonces debemos tener cuidado nosotros cuando enfocamos estos procesos de no confundir al pueblo y no confundirnos nosotros sobremanera para no meternos en ese berenjenal, es decir, dentro de eso que se está cociendo en esa olla que yo llamaría maloliente, ¿ok? Que la están haciendo, ese guiso lo están haciendo con comida podrida que le han hecho a nuestro pueblo durante 123 años de coloniaje que se van a cumplir ahora el 25 de julio de este año. Entonces, sobre ese particular, yo creo que es importante en este momento que nosotros, junto con otros sectores patrióticos del país, impulsemos un proyecto diferente. Y ese proyecto diferente es el que estamos impulsando a través de la Asamblea Permanente por la Descolonización y la Soberanía Nacional Boricua, que nos estamos reuniendo en distintos pueblos de la isla, en las plazas y en otros lugares. Nos estamos reuniendo para compartir este proyecto con el pueblo y ver si el pueblo quiere endosar este proyecto. Este proyecto es un verdadero proyecto de libre determinación. Todavía no lo hemos terminado, pero una vez lo terminemos, lo vamos a circular a distintas organizaciones, personalidades, grupos, profesionales. Vamos a circular el proyecto para empezar un debate interno y genuino nuestro para lograr la descolonización lo antes posible, porque de acuerdo al señor Grijalva, la solución del sistema colonial nuestro va a tomar muchos años. Él dice ahí que esto es para largo, que esto no se va a resolver ahora. Y nuestro país está en una crisis tan y tan grave que la única forma de salir de la crisis es mediante la descolonización inmediata y la restauración total de nuestra soberanía nacional boricua. Francisco, háblanos también tú sobre tu opinión de este proyecto, y tú que has estado trabajando con Ramón, el mismo. Háblanos en más detalle también sobre en qué consiste este proyecto. Sí, mira, el Estado Nacional Soberano de Borinquen ha estado propulsando desde su inicio la necesidad, primero, de la unidad de las fuerzas patrióticas. Una unidad no para ir a Estados Unidos a pedir, sino para que el pueblo busque dentro de sí, ¿verdad? Como decía Luis Llorén Torres, ¿verdad? Cuando quieras contemplar que es designe tu figura, mírate en el agua pura de la fuente de tu hogar, ¿verdad? Y no te llamen patito feo, sino que eres un cisne. O sea, nosotros tenemos que mirarnos nosotros y decidir cómo y qué cosas es lo que queremos en un proyecto de verdad de descolonización y de soberanía. Lo demás son engaños. En ese sentido, hemos estado, como dijo Ramón, invitando a todas las personas y a todos los organismos, a todas las organizaciones, a que aporten a ese proceso, porque si no nos quedamos como quiere que nos quedemos Estados Unidos y quiere Grijalva y eso, y claro que van a estar muchos años. Van a estar este congreso y después el otro congreso y después así, y jugando con nosotros. Mientras el pueblo, yo siempre he postulado que si nosotros tenemos varios miles de personas decididos a que se resuelva, se descolonice este país, se logra, pero no en su casa, ¿verdad? Tiene que ser mediante la acción afirmativa en la calle, mediante el planteamiento de un proceso de pueblo que reconozca, o sea, que se fundamente en la soberanía nacional.
De otra manera, no hay forma. Este próximo sábado estaremos en la Plaza de Dorado. Y aunque vayan 5, aunque vayan 10, aunque vayan 20, vamos a continuar pueblo por pueblo llevando este mensaje. Para concluir, no cabe duda entonces que el pueblo quiere un cambio en las relaciones coloniales existentes entre Estados Unidos sobre Puerto Rico. Y eso lo vemos porque ya este pueblo no aguanta más el que se siga incrementando las tarifas del agua, de la luz, que lo que está pasando en Vieques y en Culebra con la transportación marítima y lo que está pasando con el aumento y el aumento en costo de vida y las leyes de cabotaje y todo eso, que lo único que está beneficiando es a el imperio, a Estados Unidos, y nos deja a nosotros los boricuas en detrimento. Gracias le damos a nuestros panelistas, los doctores Ramón Nenadich, Francisco Jordán, por su participación en este programa La Voz Boricua, y a nuestro director técnico Freddy Vadillo. Este tema lo continuaremos en otro programa, y todas las personas que estén interesadas en participar o contribuir con este programa La Voz Boricua pueden comunicarse con nosotros al correo electrónico estadonacionalsoberanoborinquen@gmail.com. También pueden acceder a nuestra página de Facebook Estado Nacional Soberano de Borinquen o nuestro portal web ensb.info. Nos despedimos. Este es su moderador, José Luis Fernández Pagán. Un saludo patriótico a nuestra audiencia y nos vemos en la próxima transmisión.